Bienvenidos a Aliento de Vida, la señal del reino, con una palabra que cambiará tu vida, trayendo lo sobrenatural, con los pastores Argelis Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez, de la iglesia Monte de Dios, La Romana. Prepárate para una activación profética en tu vida. Descansa, Santo Espíritu. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y si vamos al versículo 8, vemos que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta este punto los discípulos tenían la palabra. Los discípulos de Jesús tenían la palabra, vivieron con la palabra, aprendieron con la palabra, porque Jesús caminó con ellos. Ahora la palabra que es Jesús le dice: tienen que esperar, porque necesitan un ingrediente para que se pueda cumplir el propósito del por qué yo los elegí. Entonces le dice: esperen ahí, juntos y unánimes, en oración, porque cuando se ora, se provoca un ambiente donde el poder desciende del cielo, y como manifestación de ese poder entra el Espíritu Santo de Dios. Así que ya para la misión y la asignación que Jesús le había delegado a sus discípulos, no era suficientemente la palabra para poder cumplir con esa asignación. Necesitaban el poder. Entonces Jesús le dice: esperen para que sean investidos del poder. Aquí vemos de que había algo que le hacía falta a los discípulos. Aquí podemos observar que Jesús le dio instrucciones y le dijo: esperen, tranquilos ahí, porque necesitan un impulso, un aceleramiento, necesitan un empoderamiento, porque ahora van a tener que manifestar todo lo que dice la palabra. Toda palabra que no se puede manifestar no tiene poder. Se puede predicar sin demostrar, pero eso no genera cambio. Se puede hablar sin demostrar y eso no genera cambio. Lo que genera cambio son los hechos, y los hechos son provocados por el poder de Dios. No puede haber testimonio si no hay una manifestación del poder. Así que aquí vemos que Jesús les dice: necesitan un ingrediente. No le digo esperen por esperarlo, quédense tranquilo ahí que va a llegar. No, le dio instrucciones. Ellos estaban unánimes, y dice la palabra unánimes y juntos. Estaban orando. Ya conmigo, orando. Pastor, ¿qué provoca cuando dos personas se ponen de acuerdo en oración? La oración provoca que se genere un poder. Lo voy a repetir de nuevo. La oración, en la unidad del acuerdo, provoca que se genere un poder. Cuando ya el ambiente está preparado, la oración prepara el ambiente para que pueda aterrizar el poder de Dios en ese lugar. Así que todo avión necesita una pista para aterrizar. Dios no despega del cielo a aterrizar si no hay una pista preparada. Entonces la oración genera un poder que nos capacita para manifestar la palabra. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra, a hablar la palabra, pero no hace falta manifestar esa palabra. ¿Y cuál es el reto, pastor?
y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los pastores, no dice a los profetas, no dice a los evangelistas. Dice a aquellos que se atreven a creer. A eso le van a seguir las señales. A eso Dios va a manifestar su poder. Ahora, una persona cree porque ha experimentado su poder. Si no ha experimentado su poder, solamente cree, pero no tiene una experiencia de lo que está creyendo. Las cosas son diferentes cuando tú tienes una experiencia. La convicción llega con la experiencia. Ellos tuvieron que entrar en un proceso de oración hasta la llegada del Espíritu Santo y así recibir el poder que iba a impulsarlo al llamado que ellos tenían, que se le había sido asignado. Así que fíjese que tenían la palabra, pero no podían salir hasta no ser investidos de poder. Es una convicción y una combinación. La palabra sin poder no será efectiva. El poder es lo que demuestra la palabra. Pero pastor, antes de ser lleno del poder, ¿ellos habían hecho milagros? Claro que sí. Habían hecho milagros con una unción prestada que Jesús les prestaba cuando ellos salían a predicar la palabra. Pero como ya iba a despegar, ellos necesitaban ser investidos del poder que estaba sobre Jesús. El Espíritu Santo descendió en el río Jordán sobre Jesús, no sobre los discípulos. Y cuando se resucitó al tercer día, que los encontró, y cuando ya se iba, después de 40 días enseñarle el reino de Dios, dice que sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Así que lo puso en ellos, sopló sobre ellos, en ellos. Pero ahora ellos tenían que entrar en un proceso de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. No es lo mismo que esté en ti a que esté sobre ti. Cuando está en ti está para ayudarte. Cuando está sobre ti está para que tú seas un instrumento para ayudar a alguien más. Así que claramente podemos decir que la oración genera poder. ¿A quién le gustaría llenarse del poder de Dios? Hay personas que creen que si oran por ello, se llenan de poder. Tú recibes una impartición del depósito de la persona que te impartió. El poder solamente se recibe cuando usted está orando en la presencia de Dios, cuando usted está provocando su presencia, cuando usted está ministrando su presencia, cuando usted está en acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Así que la medida del poder que va a venir sobre su vida, usted es quien lo dispone. Así que Jesús no hace acepción de persona, usted es quien hace acepción con relación a él. La palabra sin oración no puede generar poder. Y necesitamos poder para que las palabras puedan tener vida e impartir vida. Es importante que usted entienda de que hay cosas que van a necesitar que usted tenga poder para que se le puedan dar. O sea que ser cristiano no va a ser suficiente. O sea que leer la Biblia y saberme algunos versículos tampoco va a ser suficiente. Voy a tener que estar recargado de batería y de pila y de fuego para que cuando eso que esté al frente me vea, yo pueda expandir y derramar el poder de Dios y eso pueda quitarse del medio de todo lo que me está deteniendo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Así lo dijo Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué hace la letra? La letra sin el espíritu mata, confunde, no nos permite entender lo que Dios nos quiere decir. Letra sin el espíritu es usted con su pensamiento querer entender algo sobrenatural. Así que si usted la lee sin el espíritu, usted va a tener un entendimiento natural
Y le tengo la buena noticia esta noche de que esas letras y esas palabras no son naturales, son espirituales. La palabra de Dios es espiritual. La letra sin el espíritu mata. Por eso hay mucha gente muerta sin saberlo. El que está muerto, usted se da cuenta que está muerto porque discute cosas de la palabra que no él mismo no entiende. La palabra es como un proyectil. Si el proyectil no tiene un arma de guerra para ser colocada y lanzada, ese proyectil es inofensivo. Hay gente que sabe mucho, que se ve fuerte, con mucha experiencia, pero es inofensivo ante cualquier ataque del enemigo. Porque dentro del reino de Dios, el poder no es externo, sino interno. Entonces, ese proyectil se hace inofensivo. En otras palabras, no representa ningún peligro para el reino de las tinieblas. Es necesario este tema porque hay mucha gente frustrada porque no le encuentra respuesta a sus oraciones. Frustrada porque diezma y ofrenda y no ve respuesta a eso que está haciendo. Frustrado porque lo ha intentado todo y no ve respuesta a nada. Tú no puedes tener en tus manos el proyectil. Tú puedes tener en tus manos el proyectil más poderoso. Pero no te olvides, un proyectil solo es inofensivo. Si solo tú tienes la palabra, ella sola es inofensiva. No representa ningún peligro. Porque la palabra sin el espíritu no puede ser disparada. Se necesita el arma de guerra para poder colocar ese proyectil y entonces, si ya el diablo se tiene que empezar a preocupar. Usted puede tener el proyectil aquí en la mano. Está aquí el proyectil. Usted no puede amenazar al enemigo con el proyectil. ¿Por qué? Porque ese proyectil no significa nada si no está dentro de una arma de guerra. Entonces, si tenemos la palabra, le falta un ingrediente para que pueda funcionar la palabra. Hay personas que tienen la palabra, pero todavía no se han levantado como un arma de guerra. Si usted no es un arma de guerra, la palabra en usted no puede hacer nada. No se han levantado como un arma de guerra donde esa palabra se pueda colocar para causar una amenaza para el reino de las tinieblas. La palabra está ahí, pero necesita ser colocada dentro de un arma de guerra para que pueda ser efectiva. Todavía es la fecha, oye esto, todavía es la fecha. Todavía estamos en la fecha donde una gente se acuesta y abre la Biblia en el Salmo 91 y Señor, ya tú sabes, estoy protegido. Salmo 91. Y para sentirme más protegido, en la otra mesita de noche le pongo el 23. Y me acuesto yo en el medio y estoy protegido. Los dos salmos no fueron inspiraciones que se le entraron a David, fue que las vivió. La experiencia te lleva a generar poder. La experiencia te lleva a que se vaya todo temor. La experiencia te lleva a ser agresivo. La experiencia te lleva a ir a conquistar lo que Dios te ha entregado. Entonces usted puede tener el proyectil, pero si usted no se ha convertido en un arma de guerra, ¿dónde Dios va a poner dónde esa palabra se va a colocar para que pueda disparar y derribar eso que se ha puesto delante de usted? Ahora bien, lo que hace temerario a un proyectil es el tipo de pólvora que contiene. El proyectil, para poder ser efectivo, necesita una pólvora de calidad para que pueda hacer un efecto destructivo y explosivo. Así que la palabra sin el espíritu representa un proyectil con apariencia temeraria, pero en su interior está vacío. Usted puede saber mucho y estar vacío por dentro. El diablo no le teme a lo de afuera, le teme a lo de adentro. Le teme a todo lo que usted ha acumulado en oración. Le teme a su tiempo de intimidad. Le teme a su tiempo de entrega, a sus intenciones. Le teme al cúmulo. Le teme a lo que usted ha acumulado de la presencia de Dios. Aquí va la diferencia. Una persona te puede recitar muchas palabras, pero veo que ahí Jesús dejó una señal. Jesús llegaba y decía, fuera. Él sabía que las palabras tenían que ir acompañadas con un depósito. Así que Jesús no tenía que hablar mucho, porque cada palabra que Jesús sacaba por su boca
estaban llenas de poder. Pastor, ¿de dónde sacaba el poder? No se lo ganaba ni se lo daba a Dios porque era su hijo. Dice la palabra que pasaba toda la noche orando. Dice la palabra que entonces en el día oraba. Dice la palabra que él entraba y se apartaba y se recargaba. Cuando Jesús se levantaba, que decía pasemos al otro lado, era para manifestar lo que ella había ganado en el espíritu en la noche. Así que los resultados de las personas que usted ha visto no son lo que usted va a tener. Usted va a tener resultados diferentes, porque usted se va a tener que llenar de una manera diferente. Yo estoy de acuerdo con que oremos los unos por los otros. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que cuando una persona constantemente tenga un problema, quiere que todo el mundo vaya y ore y él mismo no ora por su problema. Es más, la señal de los problemas es la ausencia de oración. Cuando usted abandona el lugar secreto, ahí empiezan los problemas. Porque usted entiende que escuchar una alabanza ya lo llena, que escuchar un mensaje en la radio ya lo llena, que leer la palabra ya lo llena. Usted bien puede tener una comunicación con alguien que vive fuera, pero es imposible que tenga intimidad con alguien que vive fuera. Mire, el diablo le encanta que usted se pase el día cantando, escuchando prédicas, porque él es experto en quitar el tiempo de la intimidad que tú debes de tener con Jesús. Por eso tenemos que saber cuál es la diferencia entre oración, intercesión y guerra espiritual. Porque las tres, para que puedan ser efectivas, tienen que tener poder. Porque buscan un propósito en cada una de sus intervenciones. Porque Dios nunca te va a pedir un Ismael, siempre te va a pedir tu Isaac. Pastor, ¿qué significa Isaac? Lo que te duele, lo que tú no quieres soltar, lo que tú no quieres negociar. Eso es lo que Dios te va a pedir. Hay gente que quiere creer en Dios, pero con una garantía de que Dios le va a responder. La fe no se trata de un seguro. La fe se trata de un riesgo donde usted o lo cree todo o no lo cree nada. No, yo no sé si hay alguien que me está entendiendo aquí en esta noche. Entonces, usted puede creer algo, puede creer la palabra y tener miedo a experimentarla. Usted puede creerla y tener temor a experimentarla. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, suéltalo todo y cáeme atrás. ¿Para dónde? No se sabe, pero cáeme atrás. Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Y dice que dejó su barca y dejó sus redes. ¿Sabe por qué muchos aquí siguen amaneciendo sin pescar nada? Porque Jesús está cansado de decirle: suéltalo todo y sígueme. Y entonces usted dice: ajá, ¿y a quién le dejo la barca? ¿Y a quién le dejo las redes? Cuando tú sueltas todo, el Señor entonces cambia el asunto. Dice: no te voy a hacer pescador de peces, sino que te voy a hacer pescador de hombres. Siempre que dejas algo por Dios, Dios te da algo mayor. Dios te da algo superior. Dios te lleva a otro nivel. Dios te lleva a nuevas experiencias. Así que tenemos que saber cuál es la diferencia entre oración, intercesión y guerra espiritual. ¿Por qué, pastor, tenemos que saberla? Porque hay gente en oración, en guerra espiritual, en intercesión, y no ve resultado de nada porque está confundido con lo que está haciendo. Esto es necesario porque hay personas que andan perdidos. Hacen guerra espiritual, no pasa nada. Leen la palabra, tampoco pasa nada. Intercede y tampoco pasa nada. Y al final se desencantan, se desaniman y dicen: ya no voy a continuar. La oración se compone de un conjunto de palabras que se transmite y que también se recibe. Te transmite y también recibe. Así que la oración es poderosa. Ella nos lleva a una vida ascendente en el espíritu. Por eso es que la oración produce poder. La oración es hablar con Dios, comunicarnos con Él, conversar con Él, tener intimidad con Él. Pastor, ¿qué es la intercesión? Ponerse en la brecha, ponerse en el lugar de alguien. Muchos quieren ser intercesores sin tener el don de la intercesión. Porque no todo el mundo tiene el don para la intercesión. Eso es un don. Aunque todos hemos sido llamados a orar y a interceder. No es lo mismo tener el don que ponerse a interceder sin el don.
Mucha gente frustrada. Fulano, 3 horas orando, 4 horas orando. Claro, pero tiene el don de intercesión. Yo no lo tengo, no lo puedo durar. Entonces la intercesión es ponerse en la brecha. Ahora bien, si usted no ha generado poder en usted, no puede interceder por algo o por alguien más. Porque la intercesión usted la puede ejecutar desde el asiento del poder que ya usted haya adquirido en la intimidad con Dios. Voy a interceder. Pero ¿dónde está lo que tú has acumulado para poder empujar la intercesión? Para poder enviar la oración, para poder enviar la palabra. La intercesión solamente funciona cuando dentro de usted se ha generado la potencia de enviar la palabra que traspasa el segundo cielo, que es donde toda oración es interceptada por el reino de las tinieblas. Usted puede orar todo lo que usted quiera y allá en el segundo cielo esa oración es interceptada. Y solamente suben al tercer cielo aquellas oraciones que van empoderadas. Si la oración no lleva poder, se queda en el segundo cielo, no penetra allá arriba. Y los ángeles solamente pueden bajar cuando la oración subió al tercer cielo. Así que no puedo orar ni interceder porque tengo que hacerlo. Si no he generado poder, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces la gente mide la intercesión por las horas que dura orando. Pero puede durar 6 horas orando y no va a pasar nada si esa oración no lleva poder. Tiene que cruzar el segundo cielo. Cuando Daniel dijo voy a interceder, se preparó y dice que entró en ayuno y oración. Y cuando el ángel desciende, le revela que desde que dispuso su corazón hubo guerra allá arriba. Él intercedió por su pueblo para que fuese liberado, pero intercedió desde una posición de autoridad. Porque mientras estaba orando, estaba ayunando y cada oración iba empoderada y cruzaba el segundo cielo, penetraba el segundo cielo y entonces cuando llegó al tercer cielo fue respondida por Dios. Y el ángel le reveló, mírame, ahora que te da la noticia que va a venir la liberación para el pueblo, me toca pelear con el príncipe de Grecia en el segundo cielo. Cada vez que usted genera poder y ora, hay guerra en los cielos. Las cosas no se van a dar porque usted tiene la carita bonita. Las cosas tampoco se van a dar porque usted se porta muy bien. Usted va a tener que ponerse en una posición de pelear y conquistar todo lo que Dios le ha entregado. Usted va a tener que empezar a empoderarse a través de la oración. Usted va a tener que empezar, así como los discípulos, a esperar a ser empoderado para que las señales los puedan seguir. ¿Cómo usted se conforma a creer sin tener experiencia? Yo creo, pero no tengo ni siquiera una experiencia. Yo sé que Dios sana, pero Él dijo, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién iban a imponer manos sobre los enfermos? ¿Los ángeles? No. Entonces la intercesión es ponerse en la brecha por algo, por alguien. Pero le cuento, si usted no ha generado poder, eso va a llegar allá y se va a devolver el segundo cielo. La intercesión es un don dado por Dios, donde la persona tiene la capacidad de poder ponerse en el lugar de otra persona o ocupar un lugar y desde esa posición ser intermediario para que Dios responda a favor de una situación o de una persona. Lo podemos ver en Génesis capítulo 18, 23. Génesis 18, 23. Pero esta noche aquí le estamos asignando a usted una responsabilidad. ¿Usted sabe qué va a pasar en su vida? Lo que usted logre provocar. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás. Y eso es Dios intercediendo por Sodoma y Gomorra. Abraham. Y está hablando cara a cara con Dios. Está ahí intercediendo. Dice, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjate cómo en un proceso de intercesión un hombre está prácticamente enfrentando a Dios, porque un intercesor se la juega por otro.
un intercesor se puede poner en el zapato del otro. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Un intercesor no dice: bueno, si esa es la voluntad de Dios, que se haga. Ay, me pasó este problema, esa era la voluntad de Dios. Mira el lío financiero que tengo, yo sabía, ese es un proceso, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Mira esta enfermedad, ay sí, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Porque no conoce su posición. Entonces respondió Jehová: si hallaren en Sodoma 50, está bien, no la voy a destruir. Como Dios no encontró 50, en el 28 usted va a ver que dice que otra vez Abraham dice: quizás faltarán de 50 justos 5, no sé. Y ahí empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Y cuando ya no se encontró ni uno, el intercesor no suelta hasta no ver la posibilidad de que Dios haga algo. El intercesor tiene la capacidad de traer lo que está en el cielo a la tierra. Dice la palabra de Dios: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos con fuerza lo arrebatan. ¿Cuántas cosas hay disponibles para ti, pero tú no quieres arrebatarlas? Porque no quieres ser violento espiritualmente. No, pastor, vamos a cogerlo suave, mire. No. A mí no me meten eso. Eso es para otro. Mientras usted no se empodera en la oración, el enemigo le está robando sus hijos, sus finanzas, su familia, su salud. Le está tomando territorio, su herencia como hijo de Dios. Le está arrebatando lo que Dios le ha prometido. Usted tiene que levantarse a pelear por todo lo que Dios ha prometido sobre su vida. La guerra espiritual es un enfrentamiento con el reino de las tinieblas. Este también es otro llamado a lo sobrenatural. Para una persona entrar en guerra espiritual tiene que estar alineado con Dios. No puede tener puertas abiertas, porque entonces se hace blanco fácil del enemigo. Yo no entiendo cómo hay gente que se roba la luz y dice: voy a hacer una guerra espiritual. Yo te recomiendo que en vez de tú hacer guerra espiritual, vaya y pague la luz. Porque si te pones a hacer guerra espiritual, hasta enfermo queda, hasta un problema te viene. Porque cuando se toman las cosas de Dios a la ligera, déjame hacer guerra espiritual. Tú tienes que estar en una posición de orden para decir: voy a arrebatar lo que me pertenece. Voy a hacer guerra espiritual. Vas a hacer guerra espiritual y tienes anatema en tu casa. Peor aún, tienes un amante y tú quieres hacer guerra espiritual. Se te olvidó la última vez que diezmaste y tú vas a hacer guerra espiritual. La persona que hace guerra espiritual no tiene temor a las tinieblas, porque ya ha tenido experiencia de haber perdido el temor por los enfrentamientos en el mundo espiritual. La persona que hace guerra espiritual tiene la capacidad de sentir la victoria y discernir el final de la guerra. Gente que la guerra pasó hace 3 años, ellos siguen en guerra, no disciernen. Cada vez que los saluda, bendiciones, no está aquí peleando la batalla. No salen de una batalla, pero la batalla no existe, son ellos que están en una. Es como la que está orando para que el hombre venga a la iglesia. Padre, tráelo. Y el hombre tiene 3 años en la iglesia y ya ni cuenta se ha dado, y se sienta al lado de ella. Hay personas que no salen de una guerra y ya están secas espiritualmente. Todo es una guerra. Ya se le olvidaron de ir a la fuente a llenarse de poder a través de la oración y administrar la presencia de Dios. Cuando usted se pasa todo el tiempo en guerra espiritual y en intercesión, se seca espiritualmente. En la guerra espiritual y en la intercesión no hay forma de cómo usted ministrar a Dios ni de cómo recargarse espiritualmente, porque son 2 posiciones donde solamente usted está dando, no está recibiendo. Es por esto que muchos se han descuidado de la oración. Creen que oran porque están intercediendo y porque están en guerra. Son cosas diferentes. Pastor, yo ni sé en qué estoy, ni sé si estoy en guerra, ni sé si estoy en oración. Yo tengo un lío aquí arriba. Por eso salen a las calles a regar tratados y a orar por gente sin saber que eso es una guerra espiritual. Y no sales de una deuda, no sales de una enfermedad, no sales de un problema porque no has entendido el proceso. Muchos se han descuidado de la oración. Tienes que volver a la oración para que puedas tener pólvora en el proyectil.
Algunos en vez de pólvora en su proyectil lo que tienen es goma y cuando disparan rebota el proyectil. Dice, pero yo le doy, lo que hace que rebota todo esto. ¿Y qué es lo que pasa conmigo? La goma no funciona, tiene que meterle pólvora original ahí adentro. Tiene que empoderarte en la intimidad con Dios. Tiene que empoderarte en la relación con Dios. Tiene que entrar ahí adentro a quebrantarte. Tienes que entrar ahí adentro a abrir tu corazón. Tienes que entrar ahí adentro a dejar que Dios ministre tu vida. A dejar que Dios allá abajo entre todo su poder. Un arma de fuego y un proyectil no representan una amenaza para el reino de las tinieblas si ese proyectil está vacío. Pastor, ¿cómo yo sé que estoy vacío? Vives enojado, vives enojada, vives discutiendo, te está peleando por dinero. Todo es natural en tu vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas con un afán de vida, con un sistema mecánico donde solamente el enfoque es lo natural. Te tengo una buena noticia: por más que te afanes, nada de lo que tienes se va contigo. Todo se va a quedar aquí en la tierra. Hello, ¿hay alguien aquí conmigo? Y hay personas que no se conforman con los problemas que tienen, salen a buscar los de los demás. Quieren resolver problemas cuando ellos no han resuelto los de ellos. Dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es importante que usted entienda esta palabra. Ame a tu prójimo como a ti mismo. Si usted primero no se ama, no logrará amar a nadie más. Si usted no se cuida, no va a poder cuidar a nadie más. Si usted no se... Hello, ¿hay alguien aquí conmigo? Si usted no se cuida, no está en capacidad de cuidar a nadie más. Si usted no se ayuda, no está en capacidad de ayudar a nadie más. Pastor, yo estoy orando por 20 gente. Si usted no está capacitado para orar por usted, no está capacitado para orar por nadie. En el Salmo 73 el Señor enseña lo siguiente: tenemos que apresurarnos antes de que salga la luz del alba. ¿Usted sabe cómo se gana el día? En la madrugada. No va a ser tu bonita ropa la que va a conquistar lo que tiene que conquistar, ni el perfume. Va a ser el poder que tú has generado en la madrugada para que todos se rindan de tus pies. No importa qué tan lindo usted hable. No, lo que importa es el poder que tienen sus palabras. Usted puede hacer el último curso de oratoria y hablar lindísimo. Le cuento, el primer discurso de Pedro, la primera sorpresa que era del Burgo, no sabía hablar, pero había algo en sus palabras y era poder. Preocúpese más por generar poder que por saber hablar. Hay personas que hacen muchas cosas y a la vez no hacen nada, porque no saben lo que están haciendo. Hay personas que lo que tienen es mucha mezcla. No saben cuándo están orando, no saben cuándo están en guerra, no saben cuándo están intercediendo. Tienen un arroz con mango allá adentro. La oración se hace efectiva cuando se siguen instrucciones. Si no se siguen instrucciones en la oración, no se va a hacer efectiva la oración. Si no hay instrucción, la oración no tiene dirección. Y sin dirección la oración no va a llegar a ningún lado. Es como el pueblo sin visión se desenfrena. El pueblo sin dirección se desenfrena. Nadie empieza una casa pegando bloques sin un diseño. Usted puede ser el mejor maestro constructor, pero si no tiene un patrón de lo que se debe de hacer, usted simple y llanamente no podrá hacer nada. El arma de guerra es representado por usted. El proyectil lo representa la oración que tú haces. Pero la carga que lleva el proyectil dentro, es decir, la pólvora, lo representa todo el sacrificio que tienes acumulado por dentro de separarte, de negarte a ti mismo, el tiempo invertido en intimidad, el ayuno, la dependencia de Dios, el morir al yo y cada uno de esos procesos que te llevan a la muerte. Cuando una gente no tiene sacrificio, no tiene poder. Cuando usted es llevado por su voluntad, el enemigo silente de la vida espiritual de una persona es complacer la carne. Jesús lo dijo de la siguiente manera: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. No podemos creer ser empoderados sin sacrificio. Judas fue instruido por el mismo Dios. Tuvo el mejor
maestro, tuvo el mejor modelo, tuvo al mismo Dios, y nada de eso le garantizó su vida eterna. La iglesia tiene que volver a la oración. Muchos hemos sustituido un CD de alabanza por el tiempo de intimidad con Dios. Otros nos pasamos las 24 horas con una emisora, telele, 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 y creemos que nos estamos llenando. Se lo resumo de la siguiente manera. El Padre lo dijo de la siguiente manera: tú y yo, cerrada la puerta, lo que hagamos en secreto, yo te lo voy a recompensar en público. Y ahí en el secreto hay que derramar lágrimas. Ahí en el secreto hay que aprender a perdonar a quien no se merece el perdón. Ahí en el secreto Él nos va a dar instrucciones. Y lo más poderoso, en el secreto va a haber una transferencia de lo que es Dios hacia nuestra vida. Gozo, paz, amor, misericordia, mansedumbre, templanza. Se forman los frutos del Espíritu en el proceso de la intimidad. Pastor, por Dios, tráigame un tema que me lleve allá arriba al tercer cielo. Hábleme de prosperidad y que yo voy a ser bendecido. Sí. Claro que sí, ya te lo dije esta mañana porque fue lo que Dios habló. Pero esta noche lo que Dios te trajo es que para llegar a ese punto tienes que pasar hacia el otro lado. Tienes que volver a la oración. Tienes que volver a la intimidad. Tienes que volver a decirle: Espíritu Santo, no sé orar, enséñame a orar. No sé cómo tomar decisiones, enséñame a tomar decisiones. No los he dejado solo, he dejado al Paracleto, al ayudador, al Espíritu Santo de Dios. Él estará con ustedes todos los días, le va a ayudar, le va a dar las instrucciones, le va a dar la guianza, le va a enseñar qué deben de hacer. Entonces este es el tiempo de hacernos amigos del Espíritu Santo de Dios. Señor, vuélvenos al principio, vuélvenos ahí, a nuestro tiempo de oración. Hay personas ya que están negadas a ir a la oración porque ya su carne ha tomado autoridad de su vida. Devuélvele la autoridad a tu espíritu que está dentro de ti. Y dile a la carne: no es que tú no quieras orar, es que tú vas a orar. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, porque es mi culto racional. Y si golpeo mi cuerpo, acuérdese que la carne nunca se va a aliar al espíritu. La carne le va a llevar a vivir una vida de comodidad. La carne le va a decir: no tienes que orar, no, tú no tienes que buscar la presencia de Dios, ya Jesús lo hizo todo, tú no necesitas hacer nada. Esa es una mentira, porque ella no quiere ir a pagar el precio. Pastor, es que me da un sueño que no lo aguanto. El mismo sueño que da a ti, me da a mí también. No hay ninguna diferencia. Una sola hay, que con todo y sueño voy y lloro. Pastor, y si no aguanto, échate agua. Y si no te resulta echarte agua, date una galleta. Y si no te resulta darte una galleta, quédate parado. Pero tienes que pelear eso que está ahí adentro. Tienes que pelear eso que se niega a no rendirse delante de la presencia de Dios. Tienes que empezar a decir: hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó esta condición espiritual en la cual me encuentro. El enemigo va tomando territorio a la medida como usted se lo va permitiendo. Necesitamos recuperar el primer amor. Necesitamos una vez más hacer lo que hicieron los discípulos. Dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Nada va a acontecer sin oración aquí en la tierra. Todo lo que usted quiere que acontezca va a necesitar oración. Hay personas que se olvidaron de sus oraciones, pero sus oraciones están trabajando a su favor. Hay personas que hoy están viviendo respuestas de oraciones de hace años. Toda oración que tú haces hoy te alcanza mañana. Por eso usted no puede abandonar el lugar de la intimidad. Ni por un libro, ni siquiera por la palabra, ni por una adoración que usted escuchó, ni por una emisora. Hay que regresar al lugar secreto. Ahí donde somos formados espiritualmente. Ahí donde somos enseñados por Él espiritualmente. No entres solo, entra con tu cuaderno y tu lápiz. Porque no es un monólogo, Dios va a hablar a tu vida.
Pastor, ¿y cómo lo va a hacer? Tranquilo, Él tiene una forma diferente con cada uno. Lo va a hacer de una forma específica contigo. Solamente escribe todo lo que vas a empezar a escuchar, todas las instrucciones que Él te va a empezar a dar, porque en el lugar de la intimidad están los diseños para tu prosperidad, para tu relación matrimonial, para tu restauración en el negocio, con la familia, con los hijos. Todo lo que tú necesitas ya está disponible en la intimidad, está listo en el lugar secreto. Muchas veces corremos rápido a buscar el consejo del hombre sin antes recibir el consejo de Dios. Y si Dios te va a dar el consejo a través de un hombre, primero te lo va a poner en el corazón, en el lugar secreto, en la intimidad. Te puedes pasar el tiempo que sea en la intimidad, pero te garantizo que no vas a salir de ahí sin ser empoderado por Él. Todo el que entra al lugar secreto se llena de Él. No hay excepción de personas. Esto quiere decir que tu problema tiene fecha de vencimiento. Si hoy tú empiezas a apartarte para Dios, a orarle a Él, a tener intimidad con Él, vas a empezar a ver cómo las cosas se empiezan a resolver. Dios nunca te va a dar un pez, Él te va a enseñar a pescarlo. Él quiere ver a su pueblo en intimidad. Iglesia Monte de Dios La Romana presentó Aliento de Vida, la señal del reino, con los pastores Argelis Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez. Aliento de Vida, la señal del reino. Ven, descansa, Santo Espíritu.